El Señor es mi luz y mi salvación. Historia que te hará llorar y fortalecer tu fe. Salmo 27:1. Bienvenidos a Tomado de una frase bíblica, un canal donde la fe se transforma en esperanza, y cada historia nos recuerda que cuando Dios está presente, la luz siempre vence a la oscuridad. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias inspiradas en la palabra de Dios. La historia de hoy está basada en una poderosa promesa del Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estas palabras no son solo poesía bíblica, son una verdad eterna, una verdad que Miguel descubriría de la forma más dura y dolorosa que jamás imaginó. Miguel vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes. Era un hombre trabajador, humilde y querido por todos. Desde muy joven había aprendido el valor del esfuerzo, pues creció prácticamente solo, sin el apoyo de un padre, y cuidando a su madre enferma hasta el final de sus días. Había logrado construir una vida sencilla pero estable. Tenía un pequeño taller de carpintería donde fabricaba muebles a mano. Cada mesa, cada silla, llevaba algo más que madera, llevaba alma. Miguel no era rico, pero se sentía bendecido. Tenía salud, tenía trabajo y tenía un corazón agradecido con Dios. Pero la vida puede cambiar en un segundo. Todo comenzó como algo pequeño, un cansancio extraño, días sin energía y un dolor persistente en el pecho que iba y venía. Miguel no era de los que se quejaban. Pensó que era solo agotamiento y le restó importancia. Pero con el tiempo, el dolor se hizo más fuerte, hasta que una mañana cayó al suelo dentro de su taller, sin fuerzas siquiera para pedir ayuda. Cuando despertó estaba en una cama de hospital, con la mirada preocupada de un médico a su lado. Miguel no lo sabía aún, pero estaba a punto de escuchar las palabras que romperían su vida en dos. El médico respiró hondo antes de hablar, como si buscara las palabras correctas para decir algo que nadie quiere escuchar jamás. «Miguel, encontramos algo en tus estudios», dijo con voz seria. «Necesitamos hacer más pruebas, pero todo indica que se trata de un tumor». Esa última palabra se quedó suspendida en el aire como un eco imposible de borrar. Tumor. Miguel sintió que el mundo se le venía abajo. Por un momento pensó que era un malentendido, un error en los exámenes, una confusión de laboratorio. Pero la mirada del médico no dejaba dudas. Aquello era real. «¿Tumor?», repitió Miguel, casi sin voz. «Pero yo estoy bien, solo estaba cansado». El doctor negó con la cabeza lentamente. «Miguel, todo indica que se trata de cáncer, y está en una etapa avanzada». El corazón de Miguel latió tan fuerte que le dolió en el pecho. Se quedó mirando un punto fijo en la pared. Sus manos comenzaron a temblar. Había escuchado historias de personas luchando contra esa enfermedad, pero jamás imaginó que algún día él estaría al otro lado de esa historia. «Lo siento», agregó el médico. «Haremos lo posible, pero debes ponerte en tratamiento de inmediato». Miguel no respondió, no lloró, no gritó, no pudo. El miedo lo dejó en silencio. Horas después, mientras esperaba los resultados finales, caminó lentamente hacia la pequeña capilla del hospital. Se sentó en la última banca y con la mirada perdida dijo en voz baja, «Dios, no entiendo por qué está pasando esto. ¿Por qué yo? Solo dame fuerzas porque ahora mismo siento que no tengo ninguna». Y por primera vez en muchos años, Miguel sintió miedo de morir. El diagnóstico fue confirmado 2 días después. Cáncer en etapa avanzada. El médico explicó fríamente lo que vendría. Quimioterapias agresivas, posibles cirugías, pérdida de peso, caída del cabello, debilidad extrema, y aún así, las probabilidades no eran alentadoras. Pero lo que más golpeó a Miguel no fue escuchar la palabra cáncer. Fue escucharlo decir, «Debes estar preparado, porque quizás no podamos detenerlo». Esas palabras lo persiguieron durante días como una sombra oscura. Regresó a su casa, pero ya nada se sentía igual. Ese pequeño taller que una vez fue su orgullo, ahora estaba cerrado. El serrín sobre el suelo se veía como polvo viejo cubriendo un sueño que poco a poco se desvanecía. Miguel era un hombre solo. No tenía esposa ni hijos, solo algunos buenos vecinos y amigos del pueblo que lo apreciaban. Al principio nadie sabía lo que estaba pasando, hasta que una tarde, sentado en el portal de su casa, llegó don Ernesto,
el panadero del pueblo. «Miguel, ¿qué te está pasando, hijo? ¿Ya no vienes al taller? ¿Y te ves distinto?», preguntó con preocupación. Miguel tragó saliva. Nunca había sido bueno para hablar de sus problemas, pero esta vez no pudo esconderlo más. «Tengo cáncer, don Ernesto. Los médicos dicen que está muy avanzado». El hombre se quedó mudo por un instante. Lo miró con ojos llenos de humanidad, sin lástima, pero sí tristeza. Colocó su mano sobre el hombro de Miguel y dijo algo que se le quedó grabado. «Hijo, quizás no puedas pelear esto solo. No cierres tu corazón. Dios también usa personas para ayudarnos». Miguel no contestó, pero esas palabras se quedaron clavadas en su mente. Esa noche, acostado en su cama, el miedo no lo dejó dormir. Por un momento pensó en renunciar, dejar que todo siguiera su curso. Pero de pronto recordó algo que su madre le había dicho cuando era niño. «Cuando sientas miedo, recuerda, el Señor es tu luz. Aunque todo se oscurezca, Él te mostrará el camino». Y fue entonces cuando comenzó su verdadera lucha, no solo contra un cáncer, sino contra la sombra del miedo. El primer día de tratamiento llegó más rápido de lo que Miguel hubiera querido. El hospital estaba lleno de gente, pero en los pasillos no se escuchaba ruido. Era como si todos compartieran el mismo sentimiento, miedo y esperanza al mismo tiempo. Miguel se sentó frente a la máquina de quimioterapia. Nunca había estado tan nervioso. Miraba el suero bajar lentamente por el tubo transparente que se conectaba a su vena. Sabía que ese líquido sería como veneno destruyendo no solo lo malo dentro de su cuerpo, sino también lo bueno. Era un riesgo, pero era su única oportunidad. Los primeros días fueron tolerables, pero en la segunda semana comenzó el verdadero dolor. Náuseas constantes, mareos, falta de aire, dolores en las articulaciones y una sensación permanente de cansancio que parecía hundirlo. Su cabello comenzó a caerse mechón por mechón. Una mañana se miró al espejo y se quedó en silencio. No reconocía al hombre frente a él. Parecía más viejo, débil, derrotado. Y por primera vez desde que todo comenzó, Miguel lloró. No lloró por dolor físico, sino por miedo, por frustración, y porque sentía que su vida se escapaba lentamente. Mirando su reflejo, murmuró: «Dios, no puedo más». Ese día no quiso hablar con nadie, no quiso comer ni salir de la cama. La oscuridad empezó a entrar en su corazón, y fue justo en ese momento cuando llegó alguien inesperado. Ana, una joven enfermera del hospital. «Hola, Miguel», dijo entrando con una sonrisa suave. «Sé que hoy no es un buen día, pero vine a recordarte algo. Ningún gigante es más grande que Dios». Miguel la miró sin entender. Ella dejó una pequeña tarjeta en su mesa de noche y antes de salir añadió: «No te rindas, todavía no». Cuando Miguel tomó la tarjeta y la miró, sintió un estremecimiento. La tarjeta tenía escrita la frase: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27:1. Era la misma frase que su madre había puesto años atrás en la pared de su casa, la misma que él había olvidado, hasta hoy. Miguel se quedó mirando aquella tarjeta con la frase bíblica durante varios minutos. Algo dentro de él se movió, como si esa pequeña tarjeta hubiera encendido una chispa en medio de tanta oscuridad. Al día siguiente, al llegar al hospital, buscó con la mirada a la enfermera Ana. No sabía por qué, pero quería hablar con ella, agradecerle, o al menos entender por qué alguien que casi no lo conocía había decidido animarlo. La encontró acomodando medicamentos en el pasillo. «Gracias por la tarjeta», dijo Miguel. «No sé cómo sabías que esa frase significaba algo para mí». Ana sonrió levemente. «No lo sabía», respondió. «Pero Dios sí». Miguel guardó silencio. Ella continuó: «¿Sabes? A veces Dios nos habla de formas silenciosas, a través de personas, de palabras o incluso a través del dolor. Pero cuando Él está en nuestra historia, el dolor nunca es el final». Miguel asintió, pensativo. Ella no lo estaba obligando a creer, solo le estaba recordando que no estaba solo. Momento del canal, llamado a suscribirse dentro de la historia. Si estás escuchando esta historia y también has pasado por momentos difíciles, quiero recordarte algo. Dios todavía habla, todavía sana, todavía restaura. Y si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte a este canal tomado de una frase bíblica.
porque aquí compartimos historias de fe y esperanza cada semana. Tu suscripción nos ayuda a seguir llevando este mensaje a más personas. Continuamos. Esa tarde, Miguel volvió a casa con la tarjeta en la mano. La colocó en su mesa de noche y antes de dormir, por primera vez en mucho tiempo, oró. No fue una oración grande, ni llena de palabras bonitas. Fue sencilla, sincera, real. Señor, si de verdad eres mi luz, por favor, no me dejes caer. Y aunque la enfermedad seguía ahí, aquella noche Miguel durmió en paz. Los días pasaron y Miguel continuó con el tratamiento. Algunas jornadas eran más llevaderas que otras, pero la enfermedad seguía golpeando su cuerpo sin piedad. Había mañanas en las que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Aún así, comenzó a desarrollar una pequeña rutina. Cada día, al despertar, miraba la tarjeta con el versículo de Salmo 27:1 y decía en voz baja: «El Señor es mi luz y mi salvación. No voy a rendirme». Pero la vida no tarda en poner a prueba aquello que confesamos con la boca. Una mañana, Miguel recibió una llamada del hospital. Su médico quería verlo de inmediato. Su corazón se aceleró. Ese tipo de llamadas nunca traen buenas noticias. Al llegar, se sentó frente a él con paciencia, pero el rostro del doctor hablaba antes que sus palabras. «Miguel, los resultados no son buenos», dijo finalmente. «El cáncer no está respondiendo al tratamiento como esperábamos. Ha avanzado más». Fue como recibir un golpe directo al alma. Miguel cerró los ojos. El miedo regresó con fuerza. La esperanza que había comenzado a crecer volvió a tambalear. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó con un hilo de voz. «Podemos intentar un tratamiento más agresivo, pero será muy duro, Miguel, muy duro». Cuando salió del hospital ese día, no había lluvia, pero Miguel sentía que estaba caminando bajo una tormenta invisible. Se sentó en una banca frente al edificio y escondió el rostro entre sus manos. El silencio lo rodeó por completo. Sentía que Dios lo había abandonado. En medio de su desesperación, tomó una decisión peligrosa: dejar el tratamiento. Pensó en rendirse. Pensó que tal vez había luchado lo suficiente y había perdido. Pero cuando llegó a su casa y abrió la puerta, algo lo detuvo. Sobre su mesa había una bolsa con alimentos y una nota encima que decía: «No estás solo, estamos contigo». Los vecinos. Miguel apretó esa nota en su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque entendió algo. Aunque él quería darse por vencido, Dios seguía enviando señales para recordarle que aún había esperanza. Y esa noche tomó la decisión que cambiaría su destino. «Voy a seguir luchando, pase lo que pase». Miguel siguió adelante con el nuevo tratamiento agresivo. Pero lo que vino después fue aún más duro que todo lo anterior. Los efectos secundarios se intensificaron. Perdió casi todo su peso. Su piel se puso pálida. Apenas podía mantenerse en pie. Cada visita al hospital era una batalla mental. Cada noche era una guerra contra la ansiedad. Pero lo que nadie sabía era que la peor lucha de Miguel no era física, era espiritual. A veces, mientras estaba conectado a las máquinas en silencio, su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? Si Él es tan poderoso, ¿por qué no me sana? ¿Será que ya llegó mi hora? Una tarde, mientras veía caer la lluvia desde la ventana del hospital, entró Ana, la enfermera. Lo notó distinto, más apagado que nunca. «Miguel», dijo suavemente, «¿qué estás pensando?» «Estoy cansado», respondió él sin mirarla. «Siento que estoy perdiendo esta guerra». Ana se sentó a su lado. «Escúchame», dijo con firmeza. «La fe no es solo creer cuando todo va bien. La fe real es seguir creyendo cuando tienes razones para rendirte». Miguel levantó la mirada lentamente. «¿Y si no tengo fuerzas para creer?». Ana sonrió. «Entonces deja que Dios crea por ti. Él no necesita que seas fuerte, solo necesita que sigas aquí». Sus palabras tocaron su corazón, y por primera vez en muchos días, Miguel volvió a orar. Pero esta vez no pidió sanidad, pidió propósito. «Señor», susurró, «si estás dejando que pase por esto, no permitas que sea en vano». Al salir del hospital ese día, ocurrió algo que jamás olvidaría. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó una música suave. Se detuvo. Era una guitarra. Alguien estaba cantando un himno antiguo en la sala de espera.
Una voz humilde pero llena de fe decía: «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Miguel se quedó paralizado. Era el mismo Salmo 27, otra vez. La misma frase que lo perseguía desde que comenzó todo. ¿Era coincidencia? ¿O Dios quería decirle algo? Miguel se acercó lentamente a la sala de espera para ver quién cantaba aquel himno. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y rostro sereno. Estaba sentado con una guitarra vieja en las manos y una Biblia abierta a su lado. La sala, que normalmente estaba llena de silencio triste, ahora tenía un ambiente distinto. Algunas personas lloraban en silencio mientras escuchaban la canción, otras cerraban los ojos como buscando paz. Miguel se quedó observando hasta que la canción terminó. El anciano levantó la mirada y lo vio. «¿Te gusta la música?», preguntó con amabilidad. Miguel asintió aunque apenas podía hablar. «Esa canción, ese salmo, lo he visto varias veces estos días». El anciano sonrió, como si ya supiera algo que Miguel aún no entendía. «Cuando Dios quiere hablarte, hijo, no importa cuántas veces tenga que repetirte algo, tú lo vas a escuchar». Miguel se sentó a su lado. No sabía quién era aquel hombre, pero algo en su mirada transmitía paz. «Yo estoy enfermo», dijo Miguel finalmente. «Dicen que tengo cáncer avanzado y que no saben si voy a sobrevivir». El anciano lo miró y respondió con calma: «Los médicos pueden dar diagnósticos, pero solo Dios tiene la última palabra». Luego tomó su Biblia y la abrió justo en el Salmo 27. Colocó el libro en las manos de Miguel y dijo: «No permitas que la oscuridad te haga olvidar lo que Dios prometió. El miedo no viene de Él. Agárrate a esta palabra, porque será tu luz en medio de la tormenta». Miguel bajó la mirada. Sus manos se cerraron sobre aquella Biblia como si fuera un tesoro. «¿Quién es usted?», preguntó. El anciano sonrió. «Solo alguien que ha visto milagros. Y créeme, tú estás a punto de ver uno». Miguel lo miró sorprendido, pero cuando quiso preguntarle más cosas, el anciano ya no estaba. Desapareció entre la gente del hospital como si nunca hubiera estado ahí. Miguel salió del hospital con la Biblia en una mano y la tarjeta de Ana en la otra, y sin entender por qué, una determinación nueva había nacido dentro de él. No iba a rendirse. Algo estaba por ocurrir. El tratamiento continuó y los días se volvieron cada vez más difíciles. Miguel hacía todo lo posible por mantenerse firme, pero su cuerpo comenzaba a debilitarse peligrosamente. A veces no tenía fuerzas ni para hablar. Otras, apenas podía respirar. Una noche, mientras regresaba del hospital, cayó de rodillas en la entrada de su casa. No tenía fiebre, ni mareos. Era simplemente agotamiento total. Su alma estaba cansada. Sentía que había llegado al límite. «Dios, ¿dónde estás?», susurró con lágrimas. «Estoy luchando, de verdad lo intento, pero cada día se hace más difícil». Se quedó allí, bajo la noche fría, llorando en silencio. No era un llanto de dolor físico, era un llanto del alma. De repente escuchó pasos. Alguien había entrado al patio. Era don Ernesto, el panadero del pueblo, acompañado de algunos vecinos. Traían mantas, comida caliente y una caja llena de medicamentos. «Miguel», dijo don Ernesto con voz firme, «hoy no venimos a visitarte, venimos a pelear contigo». Miguel levantó la mirada sorprendido. «No entendemos por qué estás pasando esto», continuó don Ernesto, «pero no vamos a dejar que enfrentes esto solo. La Biblia dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y eso haremos». Los vecinos comenzaron a descargar las cosas en silencio. Una mujer del barrio arregló un pequeño espacio en la mesa de Miguel y puso una vela encendida junto a una Biblia. Luego colocó un papel escrito a mano que decía: «Esta casa es territorio de Dios». Miguel no pudo contener las lágrimas. Nunca pensó que alguien haría algo así por él. Aquella noche no durmió solo ni un minuto. Los vecinos se turnaron para acompañarlo, orar por él y cuidarlo. En medio del cansancio y del dolor, Miguel sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla de lucha, dolor y fe. Miguel seguía asistiendo al hospital, pero era evidente que su cuerpo comenzaba a rendirse. Había momentos en los que apenas podía mantenerse despierto. Su piel estaba más pálida que nunca, y las ojeras hundidas en su rostro hablaban de noches interminables. Una tarde,
Mientras esperaba su turno en oncología, escuchó a 2 médicos hablar fuera de su habitación. No sabían que él los escuchaba. «¿Cuánto tiempo cree que le quede?», preguntó uno de ellos en voz baja. «Semanas, quizá menos», respondió el otro. «Está resistiendo, pero su cuerpo no responde. Solo un milagro podría salvarlo». Esa frase lo golpeó fuerte. Solo un milagro podría salvarlo. No sabía si sentir miedo o esperanza. Esa noche, Miguel tomó la Biblia que el anciano del hospital le había dado y comenzó a leer. Era como si las páginas hablaran directamente a su corazón. En medio de su lectura, encontró un versículo que lo estremeció. «Clamé a ti, oh Señor, y me sanaste». Salmo 32. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor, si todavía tienes un propósito conmigo, no permitas que muera», susurró. «Pero si mi tiempo está cerca, dame paz. Ya no tengo miedo». Esa oración no fue una derrota, fue un acto de entrega. Miguel ya no estaba luchando solo contra el cáncer, estaba luchando por su alma. Pero justo cuando parecía que estaba aceptando su destino, el dolor físico empeoró. Una madrugada, de repente comenzó a ahogarse. Sentía un dolor insoportable en el pecho. Cayó al suelo y trató desesperadamente de respirar. Logró alcanzar su teléfono y marcar al hospital. En minutos llegó una ambulancia. Mientras lo llevaban en la camilla, escuchó las voces desesperadas de los paramédicos. «Está entrando en crisis respiratoria. Rápido, necesitamos oxígeno ya». En ese momento, mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y las sirenas comenzaban a sonar, Miguel tuvo un pensamiento estremecedor. ¿Será este mi final? Miguel llegó al hospital inconsciente. Lo llevaron de urgencia a la sala de cuidados intensivos. Sus pulmones estaban fallando y su cuerpo se debilitaba rápidamente. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, pero la situación era crítica. Horas después, Miguel abrió lentamente los ojos. Todo a su alrededor era borroso. Estaba conectado a tubos y monitoreado por máquinas que medían cada latido de su corazón. Apenas podía mover la cabeza. Apenas podía hablar. Fue entonces cuando escuchó una conversación a su lado. Era el médico hablando con Ana, la enfermera. «Está muy grave», dijo el doctor. «Ya no responde al tratamiento. Hay que preparar a la familia. Tal vez no pase de esta noche». Ana bajó la mirada con tristeza y respondió: «Él no tiene familia cerca. Está solo». «Nadie está solo», dijo otra voz de repente. Ana volteó sorprendida. Era el anciano del hospital, ese hombre misterioso que había visto antes. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo había llegado? Se acercó lentamente al borde de la cama y tomó la mano de Miguel. «Hijo, no es tu final. Dios no ha dicho su última palabra». Miguel quiso hablar, pero apenas podía. Lo único que pudo hacer fue llorar en silencio. Momento del canal. Mensaje de conexión con la audiencia. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí escuchando esta historia. Sé que es profunda, intensa y muy real, porque así es la vida. Y si todavía estás aquí es porque, igual que Miguel, tú también estás luchando alguna batalla. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete a este canal, tomado de una frase bíblica, porque este contenido existe para recordarte que Dios sigue obrando, sigue amando y sigue haciendo milagros. Gracias por estar aquí. Continuamos con la historia. El anciano puso su mano sobre el pecho de Miguel y comenzó a orar con voz firme. «Padre, tu palabra dice que tú eres su luz y su salvación. Hoy venimos a clamar por vida. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, toda oscuridad, y declaro que tu voluntad será hecha en su cuerpo y en su alma. Que la luz venza a las tinieblas». Mientras oraba, Miguel sintió algo extraño, como si una corriente de paz recorriera su cuerpo. No era fuerza física, era algo más profundo, algo espiritual. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. Y justo ahí comenzó el milagro. Después de la oración del anciano, la habitación quedó en silencio. Miguel, aún débil, cerró los ojos. Algo dentro de él había cambiado. No podía explicarlo con palabras, pero sintió paz. Una paz que no venía de este mundo. Minutos después entró el médico revisando los monitores. «¿Qué pasó aquí?», dijo sorprendido. «Sus signos vitales se están estabilizando». Ana miró la pantalla sin poder creerlo. «Pero eso es imposible, doctor».
Hace solo unos minutos estaba fallando. El médico revisó de nuevo. No lo sé, pero sean lo que sean estos cambios, son buenos. Por primera vez desde que todo comenzó, la vida volvió al cuerpo de Miguel. Las horas pasaron y él quedó profundamente dormido. Mientras tanto, Ana fue a buscar al anciano para agradecerle, pero cuando preguntó en recepción, nadie sabía quién era. Revisó la lista de visitantes, y no había registro de ningún hombre con esa descripción. «Eso no es posible», dijo. «Yo lo vi aquí, oró por Miguel, pero nadie lo había visto entrar. Nadie lo había visto salir. Era como si no fuera de este mundo». Al amanecer, Miguel despertó. Ana estaba a su lado. «Miguel», dijo con una sonrisa, «estás resistiendo. Lograste pasar la noche». «¿Y el anciano?», preguntó él con esfuerzo. «No lo encontramos», respondió ella, «pero dejó algo para ti». Ana sacó un pequeño papel doblado que había quedado sobre la mesa. Miguel lo abrió lentamente. Decía: «La fe no es ver para creer, es creer para ver». Salmo 27. Miguel cerró los ojos, y una lágrima cayó por su rostro. Ya no tenía dudas. Dios estaba con él. Ese fue el inicio del cambio. El cáncer seguía allí, sí, pero algo más poderoso había entrado en la vida de Miguel: esperanza real. Los días siguientes sorprendieron a todo el equipo médico. Miguel no solo resistió, sino que comenzó a mejorar. Los signos vitales se estabilizaron por completo. El dolor disminuyó. Su respiración se hizo más fuerte. Y algo aún más sorprendente: recuperó el apetito y la energía poco a poco. «Miguel, tu cuerpo está respondiendo», le dijo Ana emocionada. «Es como si algo hubiera cambiado de repente». Miguel sonrió con humildad. «Algo cambió», respondió. «Dios no me ha soltado». Los médicos no encontraban explicación científica. El doctor Ramírez, que llevaba el caso desde el inicio, observó detenidamente los nuevos exámenes. «Esto no tiene sentido», murmuró revisando las placas. «El tumor está reduciéndose». «¿Reduciéndose?», repitió Miguel con esperanza en los ojos. «Sí, pero no solo eso», continuó el médico, casi en shock. «Está desapareciendo más rápido de lo que cualquier tratamiento puede lograr». Nunca había visto algo así. Miguel cerró los ojos y recordó la oración del anciano. No necesitaba entender cómo estaba pasando. Sabía quién lo estaba haciendo. Pero había algo más. La noche antes de recibir esta noticia, Miguel había tenido un sueño. En él, caminaba por un largo túnel oscuro. Justo cuando estaba a punto de caer, una luz apareció al final del camino, y escuchó una voz que decía: «Yo soy tu luz y tu salvación, no temas». Al despertar, comprendió lo que tenía que hacer: no solo sanar, sino levantarse y testificar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Un día, mientras caminaba por el pasillo del hospital apoyado en un bastón, vio a varias personas en salas y pasillos luchando contra diferentes enfermedades. Sus miradas eran las mismas que él había tenido antes: miedo, cansancio, abandono. Entonces sintió algo en su corazón, algo claro, una misión. Se acercó a un joven paciente de quimioterapia que lloraba solo en una silla. «No estás solo», le dijo Miguel. «Yo también pensé que mi vida había terminado, pero todavía hay esperanza. Yo soy prueba de eso. Ese fue el comienzo de algo nuevo». Miguel ya no estaba luchando solo para vivir. Estaba luchando para darle esperanza a otros. Aunque los médicos no entendían lo que estaba pasando, Miguel sí. Dios lo estaba levantando poco a poco. Su cuerpo mejoraba día tras día. Los dolores disminuyeron, recuperó su energía e incluso comenzó a caminar con más firmeza. Pero como toda historia de fe, aún quedaba una última prueba. Una mañana, el doctor Ramírez entró a la habitación con un sobre de estudios en la mano. «Miguel, tenemos buenas noticias y una no tan buena», dijo con voz seria. «Dígame la verdad, doctor», respondió Miguel con calma. «Los análisis muestran que el tumor principal ha reducido casi por completo. Es sorprendente. Pero encontramos una nueva masa en tu pulmón derecho. Parece agresiva. Tendremos que operarte de urgencia». Ese golpe fue duro, muy duro. Miguel respiró profundamente. Parecía que cada vez que lograba levantarse, otra ola lo golpeaba. «¿Hay riesgo?», preguntó Miguel. El médico lo miró directo a los ojos.
Sí, mucho. Esa noche, Miguel salió al pequeño balcón del hospital. Miró las estrellas en silencio. El viento frío golpeaba su rostro. Y allí, hablando con Dios como si estuviera frente a él, dijo: Señor, pensé que ya había salido de esto, pero aquí estoy otra vez. Tengo miedo, pero no voy a retroceder. Si tú estás conmigo, yo sigo. Si tú quieres que luche, lucho. Y si quieres llevarme contigo, estoy listo. Entonces, con lágrimas en los ojos, levantó la tarjeta que Ana le había dado y la Biblia del anciano, y sostuvo ambas contra su pecho. Era como si llevara luz entre sus manos, y dijo con voz firme: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Antes de entrar al quirófano, Miguel pidió ver a Ana. Gracias por no dejarme rendir, le dijo. Pase lo que pase hoy. Recuerda esto: Dios sigue haciendo milagros. Ana tomó su mano, conteniendo las lágrimas, y respondió: Miguel, tú no eres solo un paciente, eres un testimonio vivo. Pase lo que pase hoy, Dios está contigo. Las puertas del quirófano se cerraron y comenzó el momento decisivo. Miguel estaba en la camilla, listo para entrar al quirófano. Los médicos revisaban por última vez sus signos vitales. El anestesiólogo se acercó. Quiero que cuentes lentamente hasta 10, dijo, mientras ajustaba la máscara de oxígeno. Te quedarás dormido en segundos. Miguel cerró los ojos, pero antes de dormir susurró: Señor, si hoy abro los ojos, que sea para ver tu gloria. Su respiración se hizo lenta. Todo quedó en silencio. La operación comenzó. El equipo médico trabajaba concentrado. El doctor Ramírez, con rostro serio, analizaba las imágenes del tumor en el pulmón. Vamos a proceder con la extracción de la masa, anunció. Pero cuando hicieron la primera incisión y observaron el área indicada, algo no tenía sentido. Espera, revisa bien, dijo el doctor al asistente. Aquí debería estar la masa. No la veo. El asistente buscó con precisión. Nada. El doctor frunció el ceño. Pensó que quizás era un error de posición. Ordenó nuevas imágenes durante la cirugía. Minutos después, el radiólogo regresó con los resultados, completamente confundido. Doctor, las imágenes muestran que la masa ya no está. ¿Cómo que no está?, preguntó el doctor incrédulo. Mire usted mismo, respondió el radiólogo pasándole las placas. No hay tumor. Nada. Como si nunca hubiera existido. Toda la sala se quedó en silencio. Esto es imposible, dijo una enfermera. El doctor respiró profundo. Miró las placas y luego, levantando la mirada, declaró algo que jamás había dicho en toda su carrera. No tengo explicación médica para esto, pero creo que acabamos de presenciar un milagro. Horas después, Miguel despertó en la sala de recuperación. Abrió lentamente los ojos, como si volviera de un sueño profundo. Vio a Ana llorando de alegría. ¿Estoy vivo?, preguntó débilmente. Ana sonrió, sin poder contener la emoción. Miguel, no solo estás vivo, dijo, estás sano. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que estoy sano? Entonces entró el doctor Ramírez. No entiendo cómo explicártelo, dijo, pero durante la cirugía descubrimos que ya no había nada que operar. La masa desapareció por completo. Hicimos exámenes después y no hay rastro de cáncer en tu cuerpo. Miguel no dijo nada. Cerró los ojos y sus lágrimas hablaron por él. Levantó su mirada al cielo y susurró con voz quebrada. Gracias, Dios. Gracias. Había sucedido lo imposible. El Señor había sido su luz y su salvación. Miguel salió del hospital semanas después. No en silla de ruedas, no débil, no vencido. Caminando, respirando profundamente, con una sonrisa que llevaba algo más que alegría. Llevaba propósito. Cuando regresó a su pueblo, todos lo recibieron con lágrimas, abrazos y aplausos. Era como si hubiera regresado alguien que todos creían perdido. Don Ernesto fue el primero en acercarse. Sabía que Dios no había terminado contigo, dijo con un abrazo fuerte. Ana también estaba allí. Al verle, Miguel tomó sus manos y le dijo: Gracias, gracias por creer cuando yo no podía. No me lo agradezcas a mí, respondió ella sonriendo. Agradéceselo a él. Pero había alguien más en su corazón.
el anciano del hospital. Miguel preguntó por él una y otra vez, pero nadie lo conocía. No estaba registrado como paciente ni como visitante. Un día, Miguel tuvo que regresar al hospital para entregar unos documentos. Al pasar por la sala donde escuchó aquella canción por primera vez, encontró la Biblia que el anciano le había dado y dentro, una sola frase subrayada. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10. Miguel cerró la Biblia y sonrió. Ahora lo sabía. Ese hombre no había sido un desconocido. Había sido un enviado de Dios. Los meses pasaron y la vida de Miguel cambió por completo. Ya no volvió a ser solo un carpintero. Comenzó a visitar hospitales, orfanatos y comunidades, llevando un mensaje que nacía de su propia experiencia. No importa cuán oscura sea tu noche, Dios siempre tiene la última palabra. Se convirtió en testimonio vivo de que la fe no es teoría, es poder real. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había sobrevivido, Miguel respondía con la misma frase que lo había acompañado desde el principio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Reflexión final. La historia de Miguel nos recuerda una verdad eterna. La fe no evita las batallas, pero nos da fuerza para vencerlas. Hay momentos en los que la vida nos golpea tan fuerte que pensamos que ya no podemos continuar. Como Miguel, quizá tú también has pasado por noches de dolor, diagnósticos que duelen, pérdidas que rompen el alma o silencios que parecen interminables. Pero escucha bien, cuando el miedo te paralice, Dios será tu luz. Cuando la medicina diga no hay esperanza, Dios tendrá la última palabra. Cuando todos se vayan, Dios se quedará contigo. Cuando ya no tengas fuerzas, Dios peleará por ti. Nunca olvides esta promesa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. No importa cuán oscura sea la noche, si Dios está contigo, el amanecer llegará. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si tocó tu corazón, si te inspiró, si te recordó que Dios todavía hace milagros, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, compartas este video con alguien que necesita esperanza, dejes un comentario abajo diciendo «Yo confío en Dios». Aquí en Tomado de una frase bíblica, seguimos transformando la palabra de Dios en historias de vida que alimentan el alma. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Dios te bendiga.